Bueno, seguimos en esta hermosa serie y hoy estamos concluyendo un ciclo. Estamos concluyendo una serie importante que creo que está marcando un momento dentro de la congregación. Creo que está tocando ciertas fibras en nosotros y esto ha sido porque su Espíritu Santo así ha querido. El Espíritu Santo de Dios ha querido tocar nuestros corazones por medio de sus palabras y por medio de este mensaje que sabemos que se trata de venciendo la ansiedad. ¿Cuántos quieren vencer la ansiedad para siempre? Amén. Amén. Fíjense que esta es nuestra quinta parte, nuestra quinta semana y hoy estamos hablando de ser libres de ansiedad. Amén. Libres de ansiedad. Amén. Amén. Como hemos estado hablando en las últimas semanas, este hermoso tema, mencionamos tantas cosas, solamente quiero hacer un breve repaso para los que están acompañándonos el día de hoy. Y básicamente hablamos de que la ansiedad es una emoción natural que está en todos, solamente que en algunos casos cuando se presenta por más tiempo del que debe estar, puede convertirse en un problemita, puede convertirse en un trastorno. Puede afectar realmente nuestro ser, nuestro intelecto, nuestras capacidades, nuestras emociones. Y por eso es que es importante abordar este tema desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la palabra de Dios. Como siempre lo digo, la palabra de Dios es el remedio para el alma. La palabra de Dios es todo para nosotros en el sentido de que el mensaje que ella contiene está esperanza, hay vida nueva. Amén. Así que Dios ha puesto los medios para vencer la ansiedad. La primera semana estuvimos hablando de la ansiedad y el control. La segunda semana estuvimos hablando de la ansiedad y la desconfianza. La tercera semana la ansiedad en las finanzas. La cuarta semana ansiedad y descanso. Y hoy estaremos hablando para cerrarlo que somos libres definitivamente de la ansiedad. Y sí se puede ser libre, claro que sí, porque por medio de Cristo somos más que vencedores. Amén. Y como sabemos que en Cristo somos libres, vamos a ver estos pasajes como pasajes centrales el día de hoy. No quiero que se olviden de los pasajes que vamos a mencionar, porque todos ellos son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, verso 28, el primer pasaje en esta tarde. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. ¿Quién? Cristo nos da el descanso. Amén. El siguiente verso que tenemos en esta tarde es Juan capítulo 8, verso 32. Dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cristo es la verdad. Por lo tanto, si Cristo es la verdad, hay cositas que están en el aire que podemos darnos cuenta que se convierten en mentiras. Ya las vamos a identificar. El siguiente pasaje es Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos el acceso, la vía, el camino, la ruta, el highway directo para nuestro Padre, en una relación perfecta y amorosa que Dios ha establecido sobre nosotros. Vamos a repasar rápidamente la definición de ansiedad, porque queremos estar hablando de algo que tenga sentido para nosotros, ¿cierto? Fíjense, como mencionaba, la ansiedad entonces es una emoción normal que se experimenta en situaciones de estrés o peligro y puede ser útil para prepararnos ante posibles amenazas. Fíjense que dice posibles amenazas. Presta atención a esa palabrita allí. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve excesiva o interfiere con la vida diaria, puede convertirse en un trastorno. Así que hay que estar muy atentos con este tema. Y como estamos cerrando este ciclo, yo quería hacer un diagrama porque el día de hoy vamos a estar dando elementos prácticos desde el punto de vista bíblico para tú y yo salir cuando nos encontremos en una situación de ansiedad, salir a flote, salir adelante. Amén. Vamos a ver el primer diagrama, el diagrama de la ansiedad. No sé si se ve allí, quizás las letritas están un poquito pequeñas, pero más o menos es este. Dice que el problema de la ansiedad parte por tener un enfoque del yo, de mi persona como individuo. Y por supuesto, al enfocarme solo en mí, solamente puedo ver mis recursos, mis propios recursos y mis propias capacidades. Por consecuencia,
lo que suceda en el pasado, en el presente y futuro, se torna catastrófico. Sí, se torna de forma catastrófica, ya que como todo está dependiendo de mí como persona, de mí como individuo, por supuesto que al limitarse a mis recursos humanos, a mis materiales humanos, claro que voy a estar en un problemita por allí. Y voy a tener miedo, y no solamente cualquier tipo de miedo, sino que voy a tener un futuro o un pensamiento catastrófico con respecto al futuro. Mencionábamos en las oportunidades anteriores que la ansiedad se parece al miedo, pero no es exactamente lo mismo. Se parecen, están muy cerquitas, casi parten de la misma sensación emotiva. La diferencia está en que el miedo, decíamos en otras semanas, el miedo se presenta cuando usted tiene una situación de peligro real. Y poníamos el ejemplo famoso de la selva. Usted va a la selva, usted ve un león, usted se asusta, usted tiene miedo, sus piernas tiemblan, sus manos se ponen pálidas, sudorosas, comienza a temblar, su latido del corazón aceleran rápidamente, su cuerpo irraga, ¿cómo se dice la palabra? Emana, se puede decir, una cantidad de emociones en ese instante que lo prepara para la huida. Su cuerpo se prepara para la huida y por supuesto que ocurre todo esto porque hay una situación de peligro real y usted cuando ve ese león, usted sale corriendo. Y la adrenalina y todo esto le ayuda a que usted pueda correr y correr duro y rápido, ¿cierto? Ese es el miedo. Pero en el caso de la ansiedad, vamos ahora a imaginar el mismo escenario. Vamos entonces ahora todos nosotros caminando por la misma selva, bosque, como le quieran llamar. Pero no sale ningún animal y usted comienza en su mente, ¿y si me sale un león? ¿Y si me sale un oso? ¿Y si me sale una serpiente y me muerde? Y comenzamos a sacar cuentas, allí a imaginarnos ese escenario, ¿cierto? Pero resulta que no sale ningún animal, no se muestra ningún animal. Pero está el estado de emoción allí latente porque todo está, usted está allí sufriendo internamente porque piensa que le va a salir un animal. Y así le salga un ardillito, usted va a pegar un brinco. Porque su cuerpo genera adrenalina, su cuerpo se estresa, comienza un estado ansioso, aunque todavía no ha visto el animal, pero como ya cree que le va a salir el león, la serpiente o el gorila, no sé qué tipo de animal, usted está allí asustado, sin que esté realmente el peligro presente. Notamos la diferencia, ¿cierto? Pero vamos a ver ahora, después de ver este diagrama de ansiedad, vamos a ver ahora el siguiente diagrama, que es el diagrama de la libertad. A diferencia del diagrama de la ansiedad, en el diagrama de la libertad, el enfoque en vez de ser en el yo, en mi persona, el enfoque está en Dios. En vez de ver mis recursos, mis capacidades, estoy viendo las capacidades y los recursos de Dios. Y el pasado en Dios es redimido, el presente y el futuro son gloriosos. Esa es la gran diferencia cuando tú y yo nos enfocamos en nosotros mismos de cuando nos enfocamos en Dios. La perspectiva cambia totalmente. Y justamente mientras meditaba en todo esto y oraba, venía a mi mente y a mi corazón la vida de Abraham. Y es que vamos a hablar acerca de Abraham. Vamos a identificar algunos aspectos importantes de cómo Abraham pudo también experimentado este tipo de emoción. Y lo vamos a ver en Génesis capítulo 12, verso del 1 en adelante. Vamos a ver esta historia. Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso siguiente. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Wow, qué palabra tan hermosa le da el Señor a Abraham. Ahí se llamaba Abraham, pero después Dios le cambia el nombre a Abraham.
Es interesante que Dios le da esta palabra. Sin embargo, ahí desde que comienza el versículo 1, vamos a notar lo siguiente, y es que vamos a comenzar con nuestro primer punto en esta tarde, que es: sal de ti. Escúchese bien. El primer ejercicio práctico que vamos a estar identificando en esta tarde es: sal de ti. Y ya lo vamos a ver por qué. Génesis capítulo 12, verso 1, entonces dice: entonces el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahora, es lógico saber que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, lo dice el pasaje anterior. El capítulo 11 habla de que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Resulta ser que Abraham tenía hecha su vida. Ya él tenía hecha su vida. Ya él tenía su casita. Ya él tenía todas sus cosas, sus tiendas. Tenía su rebaño. Vivía en la casa de su padre. Entiéndase, la casa de su padre por la comunidad donde vivían. Es decir, que estaban cercanos, se mantenían bastante juntos. No significa literalmente que vivía en el techo de su papá, pero sí significa que se mantenía dentro de una comunidad, dentro de la cobertura de su padre, del apellido de su padre, de la casa de su papá. ¿Vale? Entonces, este hombre probablemente había crecido allí desde niño, y vamos a ver algunos aspectos, porque mientras que repasamos la vida de Abraham, vamos a comenzar a ver algunos elementos, y vamos a ver cómo la palabra de Dios en esta tarde nos habla acerca del tema de la ansiedad y cómo se puede presentar en la ansiedad en nosotros, ¿vale? Vamos a ir con el primer aspecto. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Abraham ahora tenía que experimentar un cambio a lo que estaba acostumbrado, a lo que estaba a su alrededor. Esa tierrita que tanto quería, que probablemente te recuerda a tu tierra amada, sea de donde seas, de Latinoamérica o de Hispanoamérica, o si eres hispano. Quiero decir, porque aquí hay personas de diferentes nacionalidades. Quizás recordabas allá tu pueblito en Dominicana, en Cuba, o por allá en Nicaragua, en Venezuela, o en Colombia, o en España, o de donde seas tu nacionalidad. ¿Recuerdas el lugar donde naciste? ¿Recuerdas ese sitio, la callecita donde transitabas, donde jugaste con tus amiguitos y con tus amiguitas, donde pasaste tiempo divertido, creciste, te educaste, te preparaste? Y algo más o menos así pasa con Abraham. Él se estaba educando, se estaba preparando, estaba creciendo en ese entorno social, y de repente pasan los años y Dios le dice: sal de tu tierra. Y yo sé que usted lo entiende. Yo sé que usted conecta con esta idea porque usted también, al igual que yo, somos extranjeros en esta nación. Y todos los que estamos aquí, al no ser que los niños hayan nacido acá o que usted haya nacido acá, usted ha experimentado esto de qué significa dejar tu tierra. Así que Abraham ahora tenía que convertirse en un extranjero, experimentar algo distinto, un trato diferente. Usted llega aquí de pronto una nueva lengua, una nueva cultura. Usted llega aquí y le dicen WhatsApp, y usted ¿qué? O le hablan ahí algo en inglés y usted, ¿cómo es la cosa? No English, le dice usted. El siguiente aspecto que podemos notar aquí es: y de tu parentela. Sal de tu parentela. La parentela son todos los familiares, seres queridos, con los que te criaste, mamá, papá, hermanos, primos, tíos, abuelos, sea cual sea esos familiares. Ahora Abraham tenía que dejarlos atrás. Ahora Abraham tenía que salir de su tierra y de su parentela al lugar que Dios le iba a mostrar. Al lugar, y repito, al lugar que Dios le iba a mostrar, porque aún no se lo había mostrado. Fíjense, ni siquiera sabía exactamente a dónde iba Abraham. Lo siguiente que vemos que Dios le dice a Abraham es: y de la casa de tu padre. En este aspecto decíamos que estaba bajo la cobertura de su papá, bajo lo que significa el apellido, el nombre de una familia paterna, el cuidado, el que todos te conocieran. No, él es Abraham de los, no sé, vamos a ponerle un apellido porque la Biblia no menciona un apellido, pero vamos a imaginarnos un apellido Pérez, que es bastante común. Y de la casa de los Pérez. Oh, bueno, los Pérez, sí, yo conozco a los Pérez, ¿cómo no? Conozco al papá, a la mamá, a los hijos.
Entonces, más o menos le estoy pintando este escenario para que nos imaginemos un poco cómo estaba el asunto de lo que significaba para Abraham esto. Por supuesto que esto fácilmente podía generar ansiedad. Fácilmente podía generar preguntas: ¿y a dónde voy? ¿Y qué pasará? ¿Y qué lugar es ese que Dios me llevará? ¿Qué habrá allí? ¿Podré vivir? ¿Podré mantenerme? ¿Podré cubrir mis gastos y necesidades? Y resulta que cuando se experimenta la ansiedad, ahora yo quiero que traigamos este principio para nuestras vidas. Fíjense lo siguiente, quiero agregar un detalle, quiero ir primero a un verso. En la casa del papá de Abraham, era una casa que era conocida, una casa idólatra. ¿Qué significa idolatría? Adorar, en este caso adorar a otros dioses distintos al Dios verdadero. Vamos a ver el pasaje en Josué capítulo 24, verso 2, que nos da esa pista, nos da ese detalle. Dice: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, a otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, los padres del pueblo, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces nótese también que había creencias en la casa de Abraham. Aparte que había cobertura, cuidado, dentro de la casa paterna de Abraham también habían unas creencias. ¿Y qué son esas creencias? Son aquellos asuntos que nosotros tomamos como verdad en nuestra vida, lo tomamos como principio que rigen nuestra vida y se convierten en verdad, es una creencia. Usted lo asume que es cierto y ya está. Usted no lo cuestiona, usted lo cree, usted lo vive. Entonces, yo quisiera que tuviéramos todas estas cosas en mente, porque ahora vamos a ver algunas prácticas para ser libre de la ansiedad desde el punto de vista de lo que le tocó vivir a Abraham. Vamos a trasladar esta idea para nosotros. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a ver esta práctica, porque como vemos, en primer lugar le dice, cuando Dios le dice a Abraham, sal, y cuando tú estás viviendo un proceso de ansiedad, Dios te dice sal, significa salir de ti, salir de tu persona, salir de tu individuo. Y quiero mencionar esto previamente porque el problema de la ansiedad es que nos encerramos en nuestro propio mundo, nos encerramos en nuestros propios pensamientos, sufrimos internamente, nos sentimos mal, nos sentimos solos, sentimos que nadie nos comprende, sentimos que ese problema o esa situación está agobiando terriblemente nuestra cabeza y sentimos que las personas que están a tu alrededor no comprenden por lo que tú estás pasando. Tu corazón se acelera, tienes angustia, no puedes dormir de noche. Hay ocasiones en las cuales te sientes agotado, no entiendes por qué tienes tanto cansancio, etcétera. Los síntomas son muchísimos. Hay veces que te dan mareos y no entiendes qué es lo que te está pasando, sientes que la respiración se te acelera, sientes que te está dando algo. Y las prácticas para ser libre, conforme a lo que vimos en la vida de Abraham, en primer lugar, sal y toma aire. Necesitas salir, pero salir de ti, no solamente salir fuera de la casa. La semana pasada hablamos del descanso, ¿cierto? Hablamos de descansar en Cristo, que Cristo es nuestro descanso. Pero déjame decirte que necesitamos salir de nosotros mismos, de esa burbuja, de esos pensamientos, de esas creencias que están en lo profundo de tu ser. Sal en primer lugar y toma aire. Lo siguiente, sal y haz ejercicio. Busca la manera de salirte de ti. Haz algo diferente a lo que estás haciendo. Porque el asunto de la ansiedad es que te quedas anclado en el mismo problema. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no logro resolver esta situación? ¿Qué hago el día de mañana? Si me suspenden el permiso de trabajo, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Y ahora qué voy a hacer? Comienza ese estado de angustia, ese estado donde no sabes a dónde ir ni qué hacer. Sal de ti, toma aire, sal de ti, haz ejercicio, haz algo diferente. Necesitas romper el ciclo, necesitas cortar lo que te está hundiendo en ese momento en tu vida. Lo siguiente es cuestiona esos pensamientos y esas costumbres. Decíamos que Abraham tenía ya unas creencias, una costumbre, pero cuando Dios llama a Abraham, él le tocó soltar eso. Él tenía que dejar eso que ya le habían enseñado a su papá, a su mamá,
Y para nosotros muchas veces lo que nos enseñan nuestros padres se convierte en columnas internas. Y está bien, nuestros padres, no lo estoy cuestionando, ellos han hecho o hicieron lo mejor que pudieron para criarnos. Hicieron lo mejor que pudieron para ayudarnos. Y a veces nos dieron información que de pronto nos sirvió para un momento, pero hay otra información, hábitos, culturas, costumbres, una forma de pensar que no te ayuda, que no te edifica, y necesitas salir, necesitas romper con esos hábitos de pensamientos tóxicos, pensamientos que te cuestionan a ti mismo. Por eso digo, cuestiona esos pensamientos, porque a veces decimos, es que yo soy bruto, es que yo no puedo, es que mi mamá me dijo que yo no tengo las capacidades, es que de chiquito me dijeron que yo no servía para nada. Es que desde pequeño me insultaron y me dijeron esto. No importa lo que te hayan dicho. El Dios del cielo declara sobre ti una palabra diferente. Y Dios quiere levantarte. Dios quiere sacarte para que tengas pensamientos diferentes. Para que tengas una actitud diferente. Porque a veces somos nosotros mismos los que nos autosaboteamos. Los que nos autoculpamos. Y no nos permitimos nosotros mismos avanzar. Nos estancamos. Cuestiona esos pensamientos y comienza a sustituirlos por pensamientos de la palabra de Dios. Comienza a sustituirlo por los pensamientos de la Biblia, porque lo que dice la Biblia es verdad. Y si es verdad, es lo que cuenta para nosotros. Lo siguiente es, identifica cuánto piensas en el problema. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en el mismo problema? ¿Cuántos minutos al día dedicas tus pensamientos, tu energía, tu disposición solo a pensar en el problema? Sé sincero conmigo. ¿Cuántas veces cuando pasas por una situación te quedas anclado solo pensando en eso? Es un problema. Necesitas salir. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de allí. Necesito sacarte de este entorno, necesito sacarte de este lugar donde estás para que puedas ver algo diferente, para que puedas ver la tierra que tengo para ti, para que puedas ver el lugar que he preparado. De la misma manera Dios nos dice, sal de ti, suelta esos pensamientos que no te ayudan. Necesitas dejar de pensar en el problema, suelta eso, entrégame tu carga. Eso es lo que te dice el Señor, soltar la carga a Cristo, soltar la carga al Señor. Identifica esos pensamientos. ¿Cuánto tiempo al día piensas en ellos? Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han tenido situación, que han pasado por ansiedad, y yo les digo, ¿cuánto tiempo al día dedicas a esto? Bueno, a veces pienso algunas veces en el día. Bueno, cuando me despierto. Bueno, cuando va el transcurso de la mañana. Bueno, mientras estoy trabajando. Bueno, cuando como. Bueno, y cuando va a ver todo el día pensando en eso. ¿No le va a dar ansiedad? ¿No le va a dar ansiedad? Necesitamos soltar. Necesitamos salir de nosotros mismos. Ahora, esto nos conecta inmediatamente con nuestro punto número 2 en esta tarde, que es enfócate en Dios. Enfócate en Dios. Mira lo que dice la palabra Génesis en el verso 12, capítulo 12, verso 1. Entonces el Señor dijo a Abraham. ¿Qué encontramos allí? Es una frase bastante corta. El Señor dijo, perdón, no se me muevan. Vamos a quedarnos allí. Entonces el Señor dijo a Abraham. ¿Quién habló? Dios. ¿Qué palabra es la que cuenta? ¿La que estoy pensando o la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios es suficiente para nosotros? Porque es verdad, porque Dios es Dios. Él es el Rey del universo. Él es el creador de todas las cosas. Él conoce perfectamente todo. Conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro también. Necesitamos entonces, cuando Dios habla, punto número 1, usted confía. Si Dios habla, usted confía. Vamos con el siguiente, por favor. Cuando Dios habla, confía en Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
inteligencia. Miren lo que dice la palabra. Dice que es necesario que confiemos, pero no parcialmente. Ahí dice ¿cómo tenemos que confiar? Con todo el corazón. Usted no puede confiar parcialmente, a la mitad. Bueno, este pedacito de mi corazón te cree y el otro no. Vas a estar en ansiedad. Vas a estar en problemas. Te creo un poquito, Señor, pero tú sabes, es difícil para mí. Bueno, aguántese que lo que le viene es la lluvia fuerte. Pero si tú confías en el Señor con todo tu corazón, pones en Él la esperanza y crees quién es Dios y recuerdas quién es Él, las cosas van a ser diferentes para ti. Todo va a ser totalmente diferente porque no estás confiando en cualquiera. Estás confiando en el Creador del cielo y de la tierra, en el Dios Todopoderoso, en el Alfa y el Omega, en el principio y el fin. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. El siguiente aspecto es establécete, por lo tanto, en las promesas de Dios. Establécete, quédate, haz casita, forma tu hogar, pon las bases de tu vida en las promesas de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Usted sabe lo que significa fiel? ¿Usted sabe lo que significa fiel? Dios es el único fiel. Usted y yo quizás hacemos promesas y decimos, sí, yo lo voy a hacer. Mañana lo hago. Mañana te pago. Ay, papá, pasa 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 5, no sé, 1 año, 2 años. No mantenemos fácilmente nuestras promesas. Por causa del pecado que vino, nos cuesta mantener promesas. Pero Dios no. Si Dios promete, Él lo cumple. Él es fiel. Entonces, por lo tanto, mantengámonos firmes. Vamos a establecernos en las promesas de Dios. Son promesas seguras, pero seguras de verdad. Eso es mejor que los seguros. No voy a decir nombre porque eso es mejor que cualquier seguro, hermano. Es mejor que cualquier seguro. Si Dios lo dice, Él lo hace. Si Dios lo dice, Él lo va a cumplir. Así que usted manténgase firme sin mirar para los lados. Mantenerse firme significa no desviarnos, no movernos de allí. Quedarnos, dice, sin fluctuar, es decir, que no podemos andar con variaciones. Allí, estables en las promesas de Dios. Amén. Esto nos conecta con nuestro tercer punto en esta tarde, que es: deja de depender de ti y aprende a depender de Dios. Otra vez vamos con nosotros. Deja de depender de ti, dejemos de depender de nosotros mismos y aprendamos a depender de Dios. Génesis capítulo 12. Lo repasamos otra vez. Dice en la última parte de este verso 1: entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, déjalo todo, a la tierra que te mostraré. Ya la dependencia de Abraham no iba a ser de él mismo. Ya él no podía depender en sus propios recursos. Si papá tenía el ganado, las cabritas, las vacas, los animales de la ganadería, ya no podía depender de eso. Ahora él tenía que depender de Dios. Ahora tenía que depender de los recursos del Señor. Ahora tenía que ir a un lugar diferente. Fíjense, emprender este viaje largo implicaba dejar tiendas, casas, bienes, posesiones, para poder poseer los bienes que Dios le iba a dar. Ya no podía descansar en él mismo, ni en sus propias acciones, ni en sus propios recursos. Y usted dirá, bueno, pero eso suena como algo loco. Bueno, le sonará loco, pero Dios hace cosas maravillosas. Dios provee, Dios levanta, Dios saca, Dios abre donde no hay. Dios abre oportunidades. La persona que menos te imaginas te trae lo que necesitas. En el lugar menos indicado te llaman y te dan el trabajo. Cuando menos lo esperas sucede algo. Usted confíe en el Señor. Usted dependa del Señor. Pero para lograr esto necesitamos soltar el control. Necesitamos soltar el control.
Génesis capítulo 16, verso 1 y 2 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso siguiente: entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido concebir. Únete, por favor, a mi sierva. Quizás yo tenga hijos por medio de ella. Abraham hizo caso de las palabras de Sarai. Ellos agarraron el control por sus propias manos. Típico. Los ansiosos nos encanta agarrar el control. Y me incluyo yo en él. Nótese que me estoy incluyendo. Nos encanta tener el control. Nos encanta manejar la situación. Notemos esto. Ya vi una palabra sobre Abraham, ¿cierto? Ya había una promesa. ¿Qué tenían que hacer ellos? Esperar y confiar. ¿Y qué hicieron? Se adelantaron. Una ayudadita, como es. Se adelantaron. Y se salieron entonces y agarraron el asunto por su propio control, por sus propios medios, por sus propias capacidades, en sus propios recursos. Cuando tú agarras las cosas bajo tu control, bajo tus propios medios y tus capacidades, créeme, las cosas no van a salir tan bien. Las cosas no van a salir tan bien si Dios es el que tiene el control o si Dios hace las cosas. Va a ser diferente. Fíjense, ¿cómo entonces sustituimos soltar el control? Pues dejemos que Dios gobierne. Dejemos que Dios gobierne. Miren cuando Dios gobierna, miren cómo las cosas comienzan a cambiar, comienzan a fluir, comienzan a ser diferentes. Dice Génesis capítulo 17, verso 23. Entonces Abraham tomó a Ismael. Bueno, hago aquí un paréntesis. Dios establece su pacto. Ellos tienen este hijo. Abraham tiene el hijo con Agar, la sierva de Sarai, y tiene un hijo llamado Ismael, ¿cierto? Porque tomaron el control ellos. Ahora bien, fíjense lo que sucedió después. Dios decide establecer el pacto. Dios decide establecer una forma para firmar el contrato y decir, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer a mi manera. Miren lo que hizo Abraham. Génesis capítulo 17, verso 23. Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo, a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los comprados con su dinero, a todo varón de las personas de la casa de Abraham. Y aquel mismo día circuncidó el prepucio de ellos, como Dios le había dicho. El pacto, la señal del pacto, mejor dicho, la señal de que Dios iba a hacer el pacto con Abraham y su casa y toda su descendencia, era que se cortara el prepucio. Es la parte delantera del miembro del aparato masculino. Se cortara allí el prepucio, de manera de establecer eso como una señal. De ahí fue donde vino la circuncisión del pueblo de Israel. De ahí la costumbre, de allí el orden para todos ellos, es que todo varón que nace después del octavo día, si mal no recuerdo, tiene que circuncidarse. Entonces allí vino ese principio, pero como Dios estableció ese principio, Abraham simplemente obedeció. Ahora, cuando Abraham decide obedecer y soltar el control, las cosas cambiaron. Porque hay algo interesante en esto. Hay algo interesante en esto. Nace, después de este hecho, nace el hijo de la promesa. Recordemos, para los que no conocen la historia de Abraham y Sarai, su mujer, y Sara, que Dios luego le cambia el nombre, ¿qué es lo que termina sucediendo? Sara, que no podía concebir hijos, finalmente concibe. Y ya Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y fíjense cómo cambian las cosas, pero su hijo nace después del pacto. Su hijo nace después que Abraham corta el prepucio. Y déjame decirte algo, hay veces que Dios tiene que cortar cosas que nos duelen. Hay veces que Dios tiene que cortar algo en nuestra vida para que nosotros podamos aprender. A veces que tenemos que pasar por el proceso o tenemos que vivir la situación para poder entender y permitir entender definitivamente que Dios es el que tiene el control y aprender a descansar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. El precio de ello fue que tuvo que cortar el prepucio. Yo te pregunto, ¿cuál es el precio que tú estás pagando? ¿Qué tuvo que cortar Dios en tu vida para que pudieras hacer la voluntad de Dios? Para que pudieras hacer
lo que finalmente Dios te está mandando a hacer, que es obedecer su palabra. Pero fíjense esto, vamos con el siguiente punto. Esto también nos conecta con aprender a dejar nuestros planes. Deja tus planes. No solamente el hecho de soltar el control, sino también deja tus planes. Suelta esos planes que habías hecho. Suéltalos. Dice Génesis capítulo 12, verso 4, que vamos ahorita otra vez a la parte de atrás de la vida de Abraham. Dice que Abraham se fue como el Señor le había dicho y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram, cuando salió de allá de aquella zona de Ur de los Caldeos. Fíjense, tenía 75 años. En los planes de Abraham, y esto es lo que quiero recalcar, Abraham, bajo sus propias fuerzas, bajo sus propios planes, bajo sus propios proyectos, tenía 75 años y no había podido tener hijos. Usted está escuchando eso, ¿no? Tenía 75 años y no había podido tener descendencia. Nótese. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de que cuando tú sueltas los planes y cuando hacemos los planes de Dios. Vamos con el siguiente. Porque el plan de Dios es mejor. Génesis capítulo 21, verso 5. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Cuando se pensaba que era estéril. Así que déjame decirte algo. Si piensas que la tierra está estéril, si piensas que todo el viento está en contra, que no lo vas a poder lograr, que no vas a saber cómo pagar esa deuda, que no sabes cómo vas a salir adelante, suelta el control, quédate con los planes de Dios. No sigas tus planes. Suelta el control, suelta tus planes y quédate con los planes de Dios. Dale el control al Señor. Porque si estabas estéril vas a dar a luz. Si no había oportunidad, va a haber oportunidad. Porque estás en los planes de Dios. Cuando estás en los planes de Dios, las cosas son diferentes. Abraham decide entonces someterse y decir, Dios mío, 75 años. Después metí la pata y tuve a Ismael con la sierva de Abraham por desobediente. Pero ahora que sí decido seguir tus planes, ahora que tengo la señal del pacto, ahora que corto el prepucio de mi, el prepucio de mi carne, de mi cuerpo, lo corto, ahora sí estoy listo, Señor, para hacer tu voluntad. Y en el momento que Abraham decidió hacer la voluntad de Dios, decidió seguir su pacto, las cosas cambiaron. Si te estás preguntando hasta cuándo vas a seguir pasando por el proceso que te genera ansiedad, pregúntate cuándo le vas a dar el control a Dios. Pregúntate cuándo vas a hacer las cosas a la forma de Dios. Pregúntate eso, porque en el momento que comiences a caminar en la voluntad de Dios, que comiences a hacer las cosas conforme al plan de Dios, como lo dije, todo será diferente. Amén. Gloria a su nombre. Se me fue. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Él es fiel y verdadero. Sus planes son mejores. Sus planes son mejores. Así esté viejito, da fruto como sea. Dios le ayuda. Nuestro cuarto punto en esta tarde es: redime el pasado y vive el presente en paz, porque te espera un futuro glorioso. Miren, presta atención a esta parte. Redimir el pasado. Hay que perdonar lo que sucedió en el pasado. Necesitamos perdonar a personas del pasado. Yo no sé quién te hirió. Yo no sé quién te hizo daño. Yo no sé quién te ofendió. Pero necesitas soltar eso. Lo que sucedió allá, quedó allá. Redime, perdona el pasado. Perdona a esa persona. Y si es necesario, perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Si no lo hiciste, si no lo lograste, si no se dio, si no pasó, no te castigues más. Ya lo que pasó, pasó. Ya quedó atrás. Necesitas redimir ese pasado y necesitas decirle, Señor, necesito de tu ayuda en esto. ¿Y sabes qué? Hay alguien que es experto en el perdón, pero experto, y ese es nuestro Dios. Y sea lo que sea que hayas vivido, Dios te va a dar la fuerza para perdonar. Dios te va a dar la fuerza para perdonarte a ti mismo. Y Él mismo te perdonará y te rescatará y te sacará de allí para siempre. Amén. Para siempre. Amén.
corta ya lo que pasó. Ya quedó. Porque quizás el pasado a veces viene a nuestra memoria y te causa ansiedad. Porque recuerdas quizás aquel maltrato, aquel insulto, aquella circunstancia que pasaste, no sé, aquel abuso. Yo no sé cuál fue la historia de tu vida. Sea lo que sea que haya sucedido, Dios lo puede hacer diferente. Amén. Perdónalo, perdónala, suéltalo, déjalo atrás y sigue adelante. Porque la única manera de poder salir de la ansiedad es dejar todo atrás, es dejar esa mochila atrás. Y por eso Dios sacó a Abraham de esa tierra, para mostrarle un lugar diferente, para cambiar su historia para siempre. Génesis capítulo 12, versos 2 y 3 dice: yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De la simiente de Abraham vino Cristo el Redentor, nuestro Señor. De ese linaje, de esa línea vino Cristo. Yo quiero detenerme un momento porque quiero tocar estos tres aspectos rápidamente. El primero: yo haré de ti una gran nación. Las bendiciones del Señor son grandemente multiplicadoras. Multiplicadoras. Mira, lo que Dios puede hacer contigo puede ser mucho más de lo que te puedas imaginar. Por eso cantábamos. Yo sé que el Espíritu Santo se lo reveló al pastor Gabriel en esa alabanza. Vas a hacer mucho más de lo que puede imaginar, porque así es. Solo Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Fíjense, yo haré de ti una gran nación. No le está diciendo una nación pequeña. No lo va a llevar para algo pequeño, lo lleva para algo grande. Si a veces piensas que donde estás es grande, bueno, te quedas corto, te quedas pequeño. Aún mucho más grande es lo que Dios tiene. Aún mucho mejor es lo que Dios tiene. Amén. Y los efectos multiplicadores de Dios son grandes en proporciones inimaginables. Lo siguiente es: te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice, aunque nuestro nombre haya quedado minimizado en el pasado, aunque tu nombre quizás haya sido conocido por el fracaso, por la ansiedad, por algún estado emocional, o sentiste de pronto en el pasado que todo el mundo se te vino encima, por medio de Cristo, aquí entra Dios y Dios va a hacer todo diferente. Dios lo va a cambiar todo y te va a dar un nombre diferente. Va a cambiar tu historia, va a cambiar los hechos, va a cambiar las circunstancias. Por eso Dios le dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios va a bendecir nuestro nombre. Amén. No importa si fuimos conocidos como, qué sé yo, cómo te conocían. A lo mejor te decían la oveja negra de la familia. Yo no sé cómo te decían. El patito feo. No sé. Pero Dios cambia tu nombre. Amén. Dios cambia tu nombre. Amén. Finalmente, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Algo maravilloso es que la bendición no queda contigo. La bendición le cae a las personas que te rodean. Cuando tú eres bendecido, bendices a los que están a tu alrededor. Bendices a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hermanos, a tus primos, a todos los que están a tu alrededor. Porque la bendición de Dios no queda para una persona. Dios nos ama tanto que nos quiere bendecir a todos. Y cuando digo a todos es a todos. En Cristo Jesús Dios nos quiere bendecir a todos. Y ya Dios lo hizo por medio de Cristo. ¿Eres bendecido en Jesús? ¿Eres amado o amada? Gloria a su nombre. Para cerrar esto, voy a poner una foto. Eso fue en junio del año 2018.
Yo tenía un trastorno de ansiedad. Aunque sonreía, por dentro me estaba cayendo. Aunque ahí trataba de estar a flote, yo por dentro me estaba desmoronando por un estado de ansiedad que yo atravesé hace 7 años atrás. No entendía lo que me pasaba, no sabía por qué. Comencé a tener unos pensamientos raros, extraños, que yo nunca había tenido. Pienso que el cambio de vida, el haber llegado a esta nación, el cambio del idioma, yo qué sé, me afectó. Sentía que trabajaba solo, horas, estaba con yo trabajaba sprayando jacuzzis, los jacuzzi. Usaba una máscara y duraba ahí, podía durar hasta 12 horas con esa máscara encerrado allí. Y tenía pensamientos, y lo que más amaba, que era Dios, tenía pensamientos hasta en contra de Dios. Eso me torturaba por dentro. Yo no entendía lo que me pasaba. Estaba confundido. Yo, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy teniendo estos pensamientos? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿A dónde? Yo le decía, Señor, fue tan fuerte los días de ansiedad, de estrés que tenía, que yo le decía, Señor, yo prefiero que me lleves contigo antes de yo seguir con esta amargura, con esto que yo estoy sintiendo. Y quizás para algunos era algo tonto, porque eran pensamientos, pero dentro de mí pasaban muchas cosas que, repito, yo no entendía. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Duré casi 1 año en terapia. Tuve que asistir al psicólogo. Tuve que pasar por un proceso que no sabía lo que estaba sucediendo conmigo. Pero hoy puedo sonreír. Hoy le doy la gloria a Dios. Que eso quedó en el pasado. Que ese proceso interno que yo viví, de angustia, preocupación, de saber que no me alcanzaba el dinero, teníamos un solo trabajo, yo estaba alcanzado totalmente, si no tenía el siguiente cheque y nosotros no comíamos, no teníamos para pagar la renta. Mi esposa acababa de dar a luz a Abel, que es mi hijo mayor, y fueron días duros para mí. Saliendo desde Utah y llegando acá a Carolina del Norte, yo estaba justo en ese pleno proceso. Pero yo te digo este testimonio porque yo no conozco lo que tú estás viviendo. Pero déjame decirte que eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Y lo que sea que estés pasando en tu vida, o cuando pases por esos valles, cuando pases por esos momentos de caída, cuando sientas que el mundo se te viene abajo, no importa, porque Dios te saca y te libra de allí para siempre. Pero Dios quiere cambiar tu manera de pensar. Dios me tuvo que enseñar a pensar diferente. Dios tuvo que darme fuerza, a darme ánimo, a entender que somos hijos. Me tuvo que decir, eres hijo, eres amado, eres perdonado. Yo no había entendido, me costaba aceptar el perdón de Dios. Me castigaba, me daba con látigos a mí mismo en mi actitud, en mi forma de ser. Me autocondenaba, yo mismo me tenía en esa condición. Y por eso déjame decirte que Dios te quiere sacar de cuando tú pases por esos valles. Dios te quiere sacar de allí. Dios no quiere que tú estés en esa situación de tu vida. Dios quiere que tú seas alguien diferente, para que puedas bendecir a otros. La gloria es de Dios. Solo Él merece la gloria. Y si este mensaje y si este testimonio te ha bendecido en esta tarde, Dios cumplió su propósito. Porque yo dije, Señor, si esto me dolió, si esto me costó, si yo pasé por esto, es porque algo vas a hacer. Y yo no me imaginaba nunca que iba a estar aquí al frente de ustedes, sirviendo al Señor, llevando su obra. Y por supuesto que a veces tengo miedo. Y por supuesto que a veces fallo. Y por supuesto que a veces me equivoco. Pero Dios es fiel. Y estamos parados en las promesas de Dios. Y Dios te tiene aquí no por casualidad. Si Dios te trajo a este lugar, te trajo con propósito. Si Dios te tiene aquí es porque te quiere llevar a una nueva dimensión en Cristo.
Necesitamos creer. Si ya experimentaste el nuevo nacimiento en Cristo, tu vida va a ser diferente. No importa las circunstancias, no importa los procesos que vivas. Va a venir la lluvia, va a venir la tempestad, van a venir huracanes, va a venir tormenta, pero tú te vas a mantener firme en Cristo Jesús y vas a salir adelante y vas a alcanzar las metas que Dios te ha llamado a alcanzar en Cristo. Y esa situación que estás viviendo ya va a pasar. Porque grande, grande, grande es su fidelidad. Dice Juan capítulo 8, verso 22, y con esto termino. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La ansiedad es una mentira del diablo. Son pensamientos en contra, tormentas, situaciones, cosas que el enemigo quiere que tú estés allí. Ahí es donde te quiere tener el enemigo neutralizado. Pero Cristo vino para darte libertad. Por eso Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Síguelo.